que hay un componente. Non puede decir que ganar a un premio, non puede esperar porque tienen más compromisos ahí en sesión si no hubiéramos avanzado. Veníamos pensando en hacer algo del mundo de la performance, pero claro, igual hacíamos un poco ridículo o igual, entonces vamos a ver lo que sabemos hacer y tocar y bueno, recordar un poco una faceta muy importante también aquí en Asturias de la mano. Como alguien que en el surgimiento allá por los años 70, en plena prohibición lingüística de Asturias, pues púsose a trabajar y a escribir, que además es un género muy minoritario que es el teatro, ¿no? Y a partir de ahí a trabajar y con la faceta de él, yo se cuenta de que mucha de la gente con la que empezó, él no acompañaba y él siguió con su cuenta, ¿no? Y era una de las cosas que tal. Y ahí tuvo siempre llevar la faceta internacionalista, ¿no? Porque él siempre fue internacionalista, pero asturiano. Nosotros llevamos 10 años tocando y hay un tema que lleva Chiturón que queremos dedicar a la familia y por supuesto a Granel, con el que pasemos muchas tardes cuando yo la jugué abajo y demás. 10 años, no 11 ya cae. Bueno, sí. ¿Fueron el año pasado? 11, sí, 11 años. Hicimos los 10 años y el CAI, hicimos la gira entera con los 10 años y el CAI sigue con los 10 años. No queremos medrar. Pues, Nel, estaba por ti allá en el surgimiento. Y hay que dar las gracias porque la lengua asturiana tú fuiste uno de los que tuviste en esos momentos. Báchetelo para la familia y para todos vosotros y para él. Esto no era una performance, hay que decirlo, ¿eh? ¿Qué te pasa, Oscar? Estaba sintiendo los acordes. Esto hazlo mucho. Presenta una canción y toca otra. ¿Qué pasa? Que como la tienes preparada igual, sales adelante y toquesla. Hoy preparamos dos, además con guitarrista nuevo y todo. Entonces, jodió los vivos. Hoy no salgas, que mismo. Bueno. Esto pasa mucho, esto tiene que saberlo todo el mundo, ¿eh? Lo que pasa es que toca otra vez, hombre.
Bueno, vamos a echarle la arrancaera, ¿no? Y acuérdame que siempre me decían, tú siempre llegues tarde a todos los sitios, tarde, mal y nunca llegues. Eso es mentira. Y a veces... Eso es mentira. Bueno, hay una cosa que aprendimos en él, que las cosas que uno lucha hay que mantenerlas siempre. Y con este cantar que vamos a tocar ahora, pusieron unos traves porque decían que iban a cantar la poesía a la de siempre. Nosotros lo único que pedimos fue rescatar esto de un romance del siglo XV, ¿no? Porque sabemos en la tesis doctoral de otra chelita de Quique y Carmen Prieto, y un tema tradicional de Asturias, y entendemos que la tradición tiene valores en este tipo de cosas, ¿no? Y insisto, gracias a él, porque quería que quitáramos ese cantar de disco, hicimos que va a ser un concepto, lo que tuvimos que ir a marchar toda discográfica y grabarlo en casa. O sea que vamos a aprovechar para dedicarlo a las mujeres y a estos géneros, ¿no? Que no me iba a decir minoritarios, pero no lo voy a decir, porque la verdad es que lo importante es que, y estoy seguro que en el momento que se convirtiera mayoritario, a lo mejor todos los que estáis aquí diríais a este quillero que es un día comercial, que solamente nos viene alentando el brasileiro con la bomba de los tonos, pero nada. Y gracias, perdón a todos por volarnos aquí, y vamos a cerrar, ¿no? Y a Mario también, que Mario fue otro artista de compañero de escena de escena, y fue un placer. Nel, hasta siempre, voy a todo. Así nos suena Asturias y de sociales.
Muchas gracias.